Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Braulio, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quería enseñarles cómo obtener las semillas de cilantro o también conocido como hierbita. Y bien, les cuento que esta plantita que ves acá, que tiene florcitas blancas, es la planta de cilantro que yo en un video anterior realicé. Si ven que sale de aquí, yo en este macetero yo sembré una planta de cilantro muy grande. Por si acaso lo quieres ver, te lo voy a dejar aquí en una tarjetita, ve a checarle. Y bien, le hemos dejado crecer a la planta 2 tallos únicamente. Para este lado está uno y para este lado tengo el otro. Entonces lo primero es, una vez que crece, empiezan a salir sus hojitas, sus florcitas. Estas florcitas son blancas. En la medida que ellas van saliendo, se produce la polinización. Eso lo realizan los insectos. Y una vez que se van polinizando, van a empezar a formar las semillas, las tan ansiadas semillas, que son lo más importante. En este caso, miren acá ustedes, ya las florcitas se han polinizado y tenemos aquí unas semillas que están de color verde aún, lo que indica que aún no están listas para ser recolectadas. Así que hay que dejarlas. Por acá también tenemos otras dos. Si ven aquí, tenemos otras dos que ya han sido polinizadas, por lo tanto ya se han formado. Así va a suceder con absolutamente todas las florcitas que tenemos acá. Tenemos una cantidad enorme de florcitas. Y bien, eso se van a ir formando las semillitas. Y bueno, no queda más que seguir esperando, de tener paciencia, y luego ya cuando empiecen a tornarse de color café y la mayoría de sus hojitas que se ven acá todavía se van a empezar a cenecer, a morir, y bien las semillas van a ponerse cafecitas. Ahí será el punto óptimo para cosecharla. Ahora vamos a la próxima actualización. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy quería mostrarles cómo sigue nuestra plantita de cilantro, sus semillas. Y como ustedes ven acá, ya la plantita prácticamente no tiene flores. Se han polinizado una cantidad enorme. Como les decía, recuerdan la anterior vez, tenía muchísimas flores blancas. Ya no quedan prácticamente casi ninguna. Y ya tenemos las semillas formadas y ya están incluso tomando color café. Unas por aquí podemos ver, aquí tenemos unas que están de color café. Entonces en sí la planta ya se está tornando un poco café, entonces está ceneciendo y sus semillas se van a ir haciendo café hasta que ya estén listas para cosechar. E incluso unas se han caído porque ha llovido un poco estos días. Unas se han caído por acá y quería mostrarles. Se han caído las primeras. Y miren, acá tenemos una plantita que hay por aquí. Y por aquí también vemos una pequeñita y otra. Como ha estado lloviendo muy seguido, bueno, unas han caído ahí dentro y están creciendo unas plantitas. Y eso es lo interesante y lo bonito de este tipo de planta. Estas semillitas nos van a servir para volver a reproducir la planta y así tendremos pues el cilantro en casa sin necesidad de ir a comprar sus semillas. ¿Qué les parece? Y bueno, si no has visto el video de cómo lo sembramos, lo voy a dejar subido por este lado. Puedes ir a pinchar y ver cómo sembramos esta planta cuando estaba muy grande y muy bonita ya. Así que te lo voy a dejar por aquí. Ahora vamos a la próxima actualización, ya a cosechar todas estas semillitas. Hola, ¿qué tal amigos? Esta es la próxima actualización de nuestra plantita de cilantro y quería mostrarles que hoy ya prácticamente ha cenecido completamente. Un dato curioso que ustedes pueden ver es que yo coloqué esta fundita porque las semillas empezaron ya a caer. Entonces, para evitar la pérdida de ellas, lo que hice fue colocar esta pequeña bolsa de plástico y así evitar que se caigan. Vamos a ligeramente sacarlas un poco para que ustedes la puedan ver. Aquí están todas sus semillas y si nosotros movemos así, prácticamente empiezan a salir sus semillitas, ¿verdad? Entonces por eso le puse la bolsita.
Pero miren, las semillas están absolutamente todas adentro. Acá también. Y en este punto las vamos a cosechar. ¿Qué les parece? Voy a cortar por aquí ahora para que luego sacudir la planta y obtener las semillas en esta funda, en esta bolsa. Bien amigos, ahora vamos a cortarla. Vamos a ir cortando toda la planta para tomar las semillas, para que sea más fácil. Bueno, una vez que está acá, tratamos de colocarlo lo más posible la planta dentro de la bolsita para no perder las semillas. Y luego podemos moverla un poco de esta manera, sacudirla un poco y pues se van a ir soltando todas sus semillas. Bueno amigos, ya que hemos sacudido bien nuestra plantita, ya podemos retirar la parte que no nos interesa y acá tenemos nuestra semilla. Voy a colocarla dentro del plato y aquí ya podemos observar todas las semillas que hemos recolectado. Como ustedes ven acá tenemos ya prácticamente nuestras semillas listas. De acá de nuestra plantita quedó sin ninguna semilla ya. Entonces acá lo que podemos hacer es ir quitando un poco estas cosas que no nos interesan, que son parte de la planta, y tenemos nuestras semillitas pues listas para volverlas a cultivar. Entonces, como siempre, si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like, dejar un buen comentario, suscribirte, que es totalmente gratis. Vamos a seguir subiendo contenido acerca de todos estos tipos de cultivo que nos interesa, que podemos hacer en casa. Y nos vemos amigos, hasta la próxima.